En los tranquilos suburbios de Pine Valley, donde los cuidados jardines se extendían bajo imponentes robles, el oficial David Thompson patrullaba las calles con un aire de autoridad que a menudo rozaba la arrogancia. Era conocido en todo el departamento por su rigor y su juicio rápido, del que se enorgullecía, manteniendo lo que consideraba un historial impecable de seguridad en el vecindario. En una brillante tarde de domingo de octubre, la brisa otoñal traía el sonido de niños jugando y el crujido de las hojas bajo las ruedas de las bicicletas. Entre ellos estaba la pequeña Amy, de 9 años, con coletas y una bicicleta amarilla brillante, que circulaba a pocas casas de su casa. Llevaba un casco rosa y una pequeña cesta atada al manillar, decorada con cintas de colores que su madre le había ayudado a atar. Esa mañana, el oficial Thompson, que circulaba en su patrulla, vio a Amy circulando cerca de una casa que había reportado un robo la semana anterior. Sin dudarlo ni evaluar adecuadamente, detuvo su cruiser en la acera. Luces. Destellando la repentina presencia policial, Drew. Miradas curiosas de los residentes cercanos, que detuvieron sus trabajos de jardinería para observar la escena desarrollarse. Oye, detente ahí mismo. La voz de Thompson resonó en la tranquila calle, haciendo que Amy se congelara de la sorpresa. Casi pierde el equilibrio en su bicicleta. Sus pequeñas manos agarraban el manubrio. Con fuerza. Varios vecinos se acercaron, sintiendo que algo no andaba bien en la situación. Ha habido informes de actividad sospechosa en esta zona, Thompson anunció, acercándose a Amy con una postura intimidante. ¿Qué haces aquí? Su voz tenía ese tono de autoridad que perfeccionó durante años de servicio, pero esta vez tembló ligeramente con una certidumbre fuera de lugar. La voz de Amy tembló mientras intentaba explicar: vivo justo ahí, señor, señalando una hermosa casa de 2 pisos, a solo 3 puertas de distancia, pero Thompson, atrapado en su propia red de suposiciones, no estaba escuchando. Ya había decidido que esta era una situación que requería su intervención. Lágrimas. Los ojos de Amy se llenaron de lágrimas cuando Thompson comenzó a leer sus escritos, provocando la exclamación de asombro de la creciente multitud de vecinos. La señora Wilson, que vivía al lado, se adelantó con su teléfono en la mano grabando el incidente mientras intentaba razonar con el agente. Conozco a esta niña, vive ahí mismo con su familia, pero Thompson permaneció impasible, esposando a la asustada niña a pesar de que sus pequeñas muñecas apenas cabían en las ataduras metálicas. La ayudó a subir a la parte trasera de su patrulla, ignorando las protestas de los vecinos reunidos y las súplicas de Amy al SVS de que llamara a sus padres. Thompson se preparaba para marcharse, confiado en su decisión de detener a quien creía que era una persona sospechosa. No tenía ni idea de que este momento pronto se convertiría en el mayor error de su carrera. El tranquilo vecindario observaba con incredulidad cómo la patrulla se alejaba llevando no a cualquier niña, sino a la hija del jefe de policía Lee, quien estaba a punto de recibir una llamada que convertiría este domingo cualquiera en un día cualquiera. Eso cambiaría el departamento para siempre. El oficial Thompson conducía por las calles tranquilas, mirando ocasionalmente por el espejo retrovisor a la pequeña figura llorando en el asiento trasero. El peso de su decisión comenzó a presionarlo al notar lo joven que realmente parecía, pero apartó la mirada, convenciéndose a sí mismo de que solo estaba haciendo su trabajo en la comisaría. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto mientras Thompson guiaba a Amy por las puertas. El bullicio habitual de la comisaría se detuvo repentinamente. La oficial Jenny Witte, que trabajaba en la recepción, dejó caer su taza de café y la rompió en el suelo. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer que había asistido a la fiesta de cumpleaños de Amy el mes pasado en la casa del jefe. Thompson. Jenny gritó con voz urgente: ¿Qué estás haciendo? Pero antes de que pudiera terminar, el sargento Rivera se abalanzó sobre su rostro, pálido por la sorpresa. Toda la comisaría se sumió en un silencio incómodo, roto solo por Amy.
Quitadle esas esposas ahora mismo, ordenó el sargento Rivera. Con voz tensa y furia controlada, Thompson, aún sin comprender la gravedad de la situación, dudó. Acababan de arrestar a la hija del jefe Lee por andar en bicicleta frente a su propia casa. El rostro de Thompson palideció al comprenderlo. Como un balde de agua helada, sus manos temblaron al retirar rápidamente las esposas de las diminutas muñecas de Amy, revelando ligeras marcas rojas donde el metal había estado demasiado apretado. La asistente de oficina, María, llevó rápidamente a Amy a la sala de descanso, ofreciéndole chocolate caliente y galletas mientras intentaba consolar a la asustada niña. Mientras tanto, Thompson se quedó paralizado en medio de la estación, observando cómo el sargento Rivera hacía la temida llamada telefónica al jefe Lee. En cuestión de minutos, las puertas de la estación se abrieron de golpe. El jefe Lee, todavía con su ropa informal de domingo, irrumpió con su esposa detrás. Su expresión hizo que los endurecidos oficiales retrocedieran. Pero en lugar de confrontar inmediatamente a Thompson, corrió hacia su hija y la abrazó. Papá, Amy, lloró, enterrando su cara en la camisa de su padre. Estaba montando en bicicleta, como dijiste que podía. La señora Lee los abrazó a ambos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras revisaba a su hija en busca de cualquier signo de daño. Toda la estación observaba en silencio mientras este momento familiar revelaba la realidad del error de Thompson, que se volvía dolorosamente evidente para todos los presentes tras asegurarse de que su hija estaba bien. El jefe Lee se giró para mirar a Thompson, quien había estado allí de pie, luciendo cada vez más pequeño. La voz del jefe era sorprendentemente tranquila, pero sus ojos brillaban con furia controlada. El oficial Thompson estaba en mi oficina ahora, mientras Thompson seguía al jefe. Su carrera y su futuro pendían de un hilo. Los otros oficiales lo vieron pasar. Algunos sacudieron la cabeza con incredulidad, otros simplemente se dieron la vuelta. Esta tarde de domingo se había convertido en un duro recordatorio de que el poder sin juicio puede tener consecuencias devastadoras, especialmente en una profesión destinada a proteger y servir. El tic-tac del reloj de pared resonaba en la oficina del jefe Lee mientras Thompson estaba frente a su escritorio con el sudor latiendo en su frente. Jefe. Se sentó en silencio revisando las imágenes de seguridad de la cámara corporal de Thompson. Su expresión se oscurecía con cada momento que pasaba. Dígame, agente Thompson. El jefe Lee finalmente habló. Su voz era firme, pero estaba lleno de decepción. ¿Qué le hizo pensar que era necesario esposar a una niña de 9 años? Pausó la grabación. En el momento en que Thompson se acercó a Amy, mi hija, en nuestra calle, a 3 casas de distancia. De nuestra casa, Thompson se movió incómodamente. Tenía la garganta seca. Señor, había habido informes de robos en la zona y pensé que usted pensaba. El jefe Lee interrumpió, levantándose lentamente. ¿Pensó en preguntarle su nombre? ¿Pensó en mirar su identificación escolar en la cesta trasera de su bicicleta? ¿Pensó en llamar a sus padres o en preguntar a los vecinos que intentaban decirle quién era? Las imágenes de seguridad continuaron reproduciéndose silenciosamente en la pantalla, mostrando las lágrimas de Amy y a los vecinos preocupados intentando intervenir. Cada fotograma se sentía como un martillo que golpeaba la carrera de Thompson 20 años después. El jefe Lee continuó paseándose. Detrás de su escritorio. He visto a oficiales cometer errores. Todos cometemos errores. Pero esto. Hizo un gesto hacia la pantalla. Esto muestra un patrón. Esta no es su primera queja sobre fuerza excesiva o apresuramiento en el juicio. ¿Es el expediente personal de Thompson abierto sobre el escritorio del jefe? Varias marcas amarillas resaltadas visibles en las páginas. Quejas de residentes pertenecientes a minorías. Informes de comportamiento agresivo durante controles rutinarios y múltiples casos de violaciones de procedimiento los miraban fijamente. Siempre he tratado de proteger a nuestra comunidad. Thompson intentó explicar. Su voz apenas era un susurro. Proteger. La voz del jefe Lee.
Rose. Mi hija iba en bicicleta en su propio vecindario. Oficial Thompson. No se sentía protegida cuando la esposaron. Estaba aterrorizada fuera de la oficina. Otros oficiales intentaron parecer ocupados mientras se esforzaban por escuchar la conversación. La noticia ya se había extendido por el departamento como un reguero de pólvora y los teléfonos vibraban con mensajes de otros distritos. Señor, por favor. Thompson empezó a suplicar, dándose cuenta del peso de sus acciones. Cometí un terrible error. Debería haber seguido el procedimiento adecuado. Debería haber escuchado. Puedo hacerlo mejor. El jefe Lee volvió a sentarse y sacó un formulario del cajón de su escritorio. Sí, oficial Thompson, debería haberlo hecho, y ahora ambos tenemos que afrontar las consecuencias de sus acciones. Lo pongo en licencia administrativa inmediata en espera de una investigación completa. Mientras Thompson observaba al jefe empezar a rellenar el papeleo, se dio cuenta de que su placa, su carrera y su reputación se estaban desvaneciendo, todo por suposiciones y orgullo que finalmente lo habían alcanzado. En una tranquila tarde de domingo, la noticia de la suspensión de Thompson se extendió por el departamento de policía como un reguero de pólvora. El lunes por la mañana, un pequeño grupo de reporteros se reunió frente a la comisaría, con sus cámaras listas para capturar la historia que se desarrollaba. Dentro, el ambiente era tenso mientras los agentes discutían el incidente en voz baja. Mientras tanto, en casa de los Lee, Amy se acurrucó en él. El sofá aún temblaba por los sucesos de ayer. Su madre había llamado a la escuela para avisarles que se quedaría en casa hoy. Ver a su hija estremecerse al oír las sirenas de la policía que pasaban le rompió el corazón a la señora Lee. El jefe Lee llegó temprano al trabajo, con su bandeja de entrada ya inundada de correos electrónicos de miembros de la comunidad preocupados y del comisionado de policía. El equipo de asuntos internos del departamento había comenzado su investigación, revisando los casos pasados de Thompson para su revisión. Lo que encontraron fue preocupante. Un patrón de incidentes similares que se habían ocultado en la sala de conferencias. Se organizó apresuradamente una reunión comunitaria. Muchos residentes locales, que habían presenciado el arresto de Amy, compartieron sus propias historias de encuentros con Thompson. La señora Wilson, la vecina que había grabado el incidente, reprodujo su video para la reunión. Las imágenes mostraron la total indiferencia de Thompson por el procedimiento adecuado y los desesperados intentos de los vecinos por intervenir. No se trata solo de un incidente. Un residente de toda la vida habló. Se trata de confianza. ¿Cómo podemos sentirnos seguros en nuestro propio vecindario cuando quienes se supone deben protegernos actúan así en su casa? Thompson se sentó a la mesa de la cocina, mirando su placa suspendida. Su teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de sus compañeros, algunos compasivos, otros. Decepcionado de que las noticias locales hubieran recogido la historia y su rostro apareciera ahora en las pantallas de televisión de toda la ciudad. La representante del sindicato de policía llamó para explicarle los derechos de Thompson y el próximo proceso disciplinario, pero incluso ella parecía distante. Su postura, usualmente protectora, se suavizó por la evidencia innegable y la naturaleza notoria del caso a medida que avanzaba el día. El jefe Lee se encontró haciendo malabarismos con sus roles de jefe de departamento y padre entre reuniones sobre reformas políticas y llamadas de funcionarios municipales. Preguntó por Amy, quien poco a poco comenzaba a hablar sobre lo sucedido. Su pregunta, «¿Papá? ¿Por qué no me creyó?», lo atormentaba. La noche en que el incidente se había convertido en un catalizador para el cambio, el departamento anunció sesiones obligatorias de capacitación sobre relaciones comunitarias y técnicas de desescalada. Los miembros del ayuntamiento pidieron una revisión de los procedimientos policiales, especialmente en lo que respecta a las interacciones con menores. Thompson observó estos acontecimientos en su televisor. El peso de sus acciones se hacía más pesado con cada noticia. Su error no solo le había costado su trabajo,
sino que había sacudido la confianza de toda una comunidad en las fuerzas del orden y había obligado a todos a confrontar verdades incómodas sobre el poder, el juicio y la responsabilidad. La investigación de asuntos internos del Departamento de Policía entró en su segunda semana, descubriendo más detalles preocupantes sobre la conducta pasada de Thompson. El equipo revisó las grabaciones de la cámara corporal de sus arrestos anteriores, revelando un patrón constante de juicios apresurados y comportamiento agresivo, especialmente en barrios adinerados. Durante una reunión a puerta cerrada, el equipo de investigación presentó sus hallazgos preliminares al jefe Lee. Su informe destacó múltiples casos en los que Thompson se había excedido en su autoridad, aunque ninguno tan dramático como el arresto de Amy. El jefe escuchó atentamente. Su rostro se volvía más preocupado con cada revelación. Mientras tanto, Amy había regresado a la escuela, pero las cosas no eran iguales. Sus maestros notaron que se volvía más callada y más indecisa durante el recreo. Se quedaba cerca del edificio en lugar de jugar en el patio. Cuando un coche de policía pasó por delante de la escuela, se tensó. Una reacción que no pasó desapercibida para sus preocupados maestros. El incidente desató una conversación más amplia en la comunidad. Grupos de padres de la escuela organizaron reuniones para discutir cómo enseñar a sus hijos a interactuar con las fuerzas del orden. Muchos compartieron historias de los miedos y la confusión de sus propios hijos sobre lo que le había sucedido a Amy. Thompson luchó con su nueva realidad en casa. Sus vecinos, antes amigables, ahora evitaban el contacto visual. Su propia hija, una estudiante de secundaria, llegó a casa llorando después de que sus compañeros compartieran el video viral del arresto de Amy. «Papá, ¿cómo pudiste hacerle eso a una niña?», le preguntó con voz decepcionada. El sindicato de policía se encontraba en una situación difícil mientras defendían enérgicamente a los agentes. La evidencia en este caso era abrumadora. Su representante se reunió con Thompson para discutir las opciones. Ninguna prometía que, en el mejor de los casos, una suspensión prolongada, en el peor, un reentrenamiento obligatorio. El jefe Lee implementó cambios inmediatos en el departamento. Los nuevos protocolos exigían a los agentes contactar a sus supervisores antes de cualquier arresto que involucrara a menores. Sesiones de capacitación adicionales centradas en las relaciones comunitarias y la evaluación adecuada de actividades sospechosas. El mensaje era claro: lo que le sucedió a Amy no volvería a ocurrir. Los medios de comunicación continuaron siguiendo la historia, pero su enfoque se desvió del incidente en sí a sus implicaciones más amplias. Los segmentos de noticias incluían a expertos que discutían la capacitación policial, la confianza comunitaria y la delgada línea entre mantener la seguridad y respetar los derechos de los ciudadanos a medida que la investigación se acercaba a su conclusión. Thompson solicitó una reunión con el jefe Lee. Quería disculparse adecuadamente, no solo por arrestar a Amy, sino por todas las veces que dejó que sus suposiciones se nublaran. A su juicio, el jefe accedió a reunirse sabiendo que esta conversación sería crucial tanto para la sanación del departamento como para la recuperación de su hija. La reunión entre Thompson y el jefe Lee estaba programada para una tranquila mañana de jueves. La comisaría se sentía extrañamente silenciosa mientras Thompson caminaba por los pasillos familiares, ahora como un oficial suspendido en lugar de uno en activo. Los oficiales que una vez lo saludaron cálidamente, ahora apenas asintieron al entrar a la oficina del jefe. Thompson se encontró no solo con el jefe Lee, sino también con la señora Lee y Amy. Se le encogió el corazón. No esperaba que toda la familia estuviera allí. Amy instintivamente se acercó a su madre, mientras que el jefe Lee mantuvo una actitud profesional a pesar de la naturaleza personal de la situación. «Por favor, siéntese». El jefe Lee señaló una silla. Thompson notó el dibujo de Amy. Un bloque en su regazo lleno de imágenes que mostraban a policías como figuras aterradoras con caras enojadas. El sitio lo golpeó más fuerte que cualquier reprimenda oficial. «Si hubiera venido a disculparme», Thompson comenzó con la voz temblorosa.
No solo porque tengo que hacerlo, sino porque necesito hacerlo. Lo que hice estuvo mal en todos los sentidos. Se giró hacia Amy, hablando suavemente. Se suponía que debía hacerte sentir segura, pero en cambio te asusté. Lo siento mucho. Amy levantó la vista de su bloc de dibujo, estudiando el rostro de Thompson. La señora Lee apretó suavemente la mano de su hija, animándola, pero sin presionarla. La habitación se quedó en silencio esperando la respuesta de Amy. ¿Por qué no me escuchaste? Amy preguntó. Su voz era baja pero clara. Te lo dije. ¿Dónde vivía? Te dije que mi papá era el jefe de policía. Thompson sintió lágrimas formándose en sus ojos. Estaba tan concentrado en intentar atrapar a los malos que olvidé ver lo bueno en la gente. Olvidé que mi trabajo es proteger a todos, especialmente a niños como tú. La conversación continuó. Thompson, sincero y sincero, compartió cómo el incidente había afectado a su propia familia. Como su hija ya no podía mirarlo de la misma manera. El jefe Lee escuchó atentamente, viendo no solo a un oficial que había cometido un terrible error, sino a un hombre que comenzaba a comprender el verdadero significado del servicio comunitario. Al concluir la reunión, Amy sorprendió a todos al ofrecerle a Thompson uno de sus dibujos, uno que mostraba a un oficial de policía ayudando a una niña a encontrar el camino a casa. Tal vez así debería haber sido, dijo mientras salía tranquilamente de la estación. Thompson sabía que su carrera podría haber terminado, pero algo más importante había comenzado. Su comprensión de lo que realmente significa proteger y servir. El dibujo en su mano se sentía más pesado que cualquier placa que hubiera usado. La audiencia disciplinaria estaba programada para el lunes por la mañana en el ayuntamiento. La gran sala de conferencias bullía de tensión mientras los miembros del comité revisaban sus notas. Thompson se sentó solo en un extremo de la larga mesa mientras el jefe Lee y otros jefes de departamento ocupaban el otro lado. El capitán de Asuntos Internos presentó sus conclusiones. Primero, se mostró una cronología de la carrera de Thompson. Cada incidente, visto individualmente, podría haber parecido menor, pero juntos pintaron la imagen de un oficial que constantemente sobrepasaba los límites. El video del arresto de Amy se reprodujo en la pantalla, lo que provocó que varios miembros del comité negaran con la cabeza con incredulidad. La representante sindical de Thompson habló a continuación, reconociendo la gravedad de la situación y destacando los 20 años de servicio de Thompson. Mencionó su reciente reunión con la familia Lee, describiéndola como un punto de inflexión en la comprensión de Thompson sobre sus acciones. Cuando llegó el turno de Thompson para hablar, se puso de pie lentamente. No estoy aquí para defender mis acciones, comenzó. Estoy aquí para reconocerlas. Cada vez que me ponía esa placa, se suponía que debía hacer que nuestra comunidad fuera más segura, pero en algún momento olvidé lo que realmente significa la seguridad. Describió cómo el incidente lo había cambiado, como ver el miedo de Amy lo había obligado a confrontar sus propios prejuicios. Su voz se quebró al mencionar la reacción de su hija al video. He perdido más que solo mi trabajo. Él admitió que había perdido la confianza de mi comunidad y mi familia. El jefe Lee observó atentamente a Thompson. El hombre que estaba frente al comité era diferente del orgulloso y a veces arrogante oficial que conocía. Thompson habló con humildad y genuino remordimiento. El comité deliberó durante horas. Su decisión no solo afectaría a Thompson, sino que sentaría un precedente para todo el departamento. Cuando finalmente emergieron, sus rostros eran solemnes. El jefe del comité estaba de pie, con el papel en la mano, el oficial David Thompson. Ella comenzó después de una cuidadosa consideración de sus acciones, su historial en el departamento y su reciente reconocimiento de sus errores. Este comité ha tomado una decisión. Si bien no podemos pasar por alto la gravedad de su conducta, tampoco podemos ignorar su disposición a aprender de este incidente. La sala contuvo la respiración esperando el veredicto que cambiaría no solo una carrera, sino potencialmente el futuro de la policía comunitaria. En su ciudad,
El presidente del comité continuó leyendo la decisión. Thompson conservaría su placa, pero con condiciones significativas, sería degradado, se sometería a un reentrenamiento exhaustivo y pasaría 6 meses trabajando en programas de extensión comunitaria antes de regresar al servicio activo. El jefe Lee se puso de pie después del veredicto. Esto no se trata solo de un castigo. Explicó que se trata de una transformación. El oficial Thompson ayudará a desarrollar nuevos programas de capacitación, compartiendo su experiencia para prevenir incidentes similares. Las semanas siguientes trajeron cambios importantes al departamento. Thompson asumió su nuevo cargo con humildad, hablando en las sesiones de capacitación sobre sus errores. Su historia se convirtió en una poderosa herramienta de enseñanza, especialmente para los oficiales más nuevos. El caso de Amy impulsó la creación de un consejo asesor juvenil donde los niños de la localidad podían compartir sus experiencias y perspectivas con los oficiales de policía. La propia Amy, animada por su padre, se convirtió en una participante activa, reconstruyendo lentamente su confianza en las fuerzas del orden. El primer caso de Thompson. Su tarea de extensión comunitaria fue en una escuela primaria local, frente a una clase de niños, algunos de los cuales habían visto el video viral. Se sintió más nervioso que nunca en una patrulla, pero compartió su historia con honestidad, convirtiendo su error en una lección de juicio y comprensión. Los padres que inicialmente protestaron por la continuidad de Thompson en su empleo comenzaron a ver cambios en su enfoque. Durante las reuniones comunitarias, escuchaba más de lo que hablaba. Dedicó tiempo a aprender sobre los diferentes vecindarios y sus desafíos únicos, algo que nunca se había molestado en hacer antes de que su propia hija notara el cambio. Una noche, lo encontró en la mesa de la cocina revisando materiales para un nuevo programa de capacitación. «Papá», ella le dijo, «estoy orgullosa de cómo intentas arreglar las cosas». Los medios locales, que inicialmente habían condenado a Thompson, ahora cubrían su participación en programas comunitarios. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo la responsabilidad y la redención pueden trabajar juntas en la aplicación de la ley. A finales de año, Thompson se había convertido en un oficial diferente, uno que entendía la verdadera autoridad. No proviene de la placa, sino de la confianza de la comunidad a la que sirve. Un año después del incidente, el Departamento de Policía de Pine Valley celebró un evento comunitario especial en el parque local. Thompson, ahora oficial de Relaciones Comunitarias a tiempo completo, subió al podio para compartir su transformación. Entre el público, Amy, que ya no tenía miedo, lucía con orgullo una placa de policía junior junto a su jefe. Flea observó cómo su hija levantaba la mano para hacer preguntas durante la fila y una sesión. Su confianza había regresado con más fuerza que antes. El programa de capacitación de Thompson se había convertido en un modelo para otros departamentos del estado. Oficiales de ciudades vecinas visitaron la estación para aprender cómo Pine Valley había convertido una posible tragedia en una oportunidad para un cambio positivo. Las paredes de la estación ahora muestran obras de arte de niños locales, incluyendo el dibujo de Amy del amable oficial de policía. Los nuevos oficiales debían pasar su primer mes en servicio comunitario antes de comenzar sus tareas de patrulla. Una política que había mejorado significativamente las relaciones entre la policía y la comunidad durante un momento privado en el evento. Amy se acercó a Thompson. «¿Recuerdas? Cuando te tenía miedo», me preguntó, «ahora les digo a mis amigos que eres el oficial que aprendió a escuchar». Sus palabras conmovieron a Thompson más profundamente que cualquier otro elogio. El jefe Lee se dirigió a la multitud y habló sobre cómo un incidente había transformado por completo su enfoque de la policía comunitaria. A veces decía que nuestros mayores errores pueden conducir a nuestras mayores mejoras. Las tasas de delincuencia local habían disminuido, no mediante una vigilancia policial agresiva, sino mediante una mejor cooperación comunitaria. Los residentes se sentían más cómodos al denunciar actividades sospechosas porque confiaban en que sus oficiales responderían adecuadamente. La propia hija de Thompson había decidido estudiar justicia penal en la universidad,
inspirada por el camino de redención de su padre. Quiero ayudar a cambiar el sistema desde dentro, le dijo con orgullo al concluir el evento. Thompson observó a los niños jugando libremente en el parque, algunos saludando a los coches patrulla que pasaban. En lugar de huir, se dio cuenta de que la verdadera justicia no se trataba de poder ni autoridad, sino de construir confianza, una interacción a la vez.